Qué gusto igualmente, Mario. Pues mira, nos encontramos ante un informe de un país más que ahora le toca a Francia y aceptaron hacer el informe independiente de la jerarquía de la iglesia local y de la iglesia universal precisamente por orden judicial y por aceptación, obviamente, del episcopado del lugar, etcétera. Pero lo que yo te quisiera decir al respecto es que si hay informes nacionales, como en este caso de Francia, es porque hay otros anteriores, como por ejemplo el de Irlanda, que llegó a la ruptura diplomática con la Santa Sede, el informe del Comité de los Derechos del Niño de 2014, el informe de Canadá, el informe de Australia, el informe de Alemania, el informe que se encuentra precisamente en ciernes, en que todavía estamos esperando, de Chile, que sería el primer latinoamericano. No hay informes de México, no hay informes de otras iglesias y no hay el informe más importante y el más acumulativo de todos, que es el de la misma Santa Sede, que no lo ha entregado y que habla solo de 3,000 casos reconocidos como de abuso, en donde ellos obviamente mezclan entre efebofilia, llamada así por el pues, monseñor de entonces, el obispo de Malta, el arzobispo de Malta, monseñor, ahorita te digo el nombre, nada más que me venga a la cabeza, y bueno, pues en ese sentido te diría que es un informe nacional más, y en ese sentido, pues como si fueran problemas locales, ha sido a entender el Papa Francisco, cuando en realidad son problemas estructurales de toda la Iglesia, y comenzando con la Santa Sede, porque fue la primera que diseñó el protocolo en 1962 y ya desde antes. Es decir, lo que escuchamos del Papa Francisco sigue siendo parte de tratar de minimizar el asunto, en tu punto de vista, Alberto. Pues yo diría que sí, es decir, que en realidad primero ellos trataron de ocultar, es una primera fase. Nosotros empezamos en 1997 con el caso Maciel, que no ha terminado, como tú sabes, y fue pues despreciado Sí. abiertamente y negado completamente. Después vino la fase del reconocimiento paulatino hasta hoy, en donde empiezan a surgir informes nacionales. El más grave de todos, yo diría, pues obviamente es a ponderar, porque el de Irlanda llevó a cerrar las relaciones diplomáticas, el último de Australia, que conocemos, llevó precisamente a mostrar que el cardenal Pell, que era el segundo de a bordo de la iglesia en el Vaticano, pues estaba implicado no solo en abusos, sino también en lo que yo he llamado el segundo nivel pues de pederastia clerical, que es el encubrimiento local. Él tenía conocimiento desde los años 70 de la cantidad de casos, y todos los obispos, por consigna de la Santa Sede, estaban obligados a callar la información, a no darla, a no compartirla, y por otro lado a negarla, y hasta que finalmente revientan todos los casos hasta ahorita conocidos, que deberíamos de juntarlos y hacer análisis comparativos, efectivamente. Pero, Alberto, ¿por qué la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia católica? Es decir, obviamente nos das algunas de las claves, es decir, se convirtió en una institución encubridora. Pero ¿por qué ahí se da este fenómeno como en ningún otro lado hemos visto, como en ninguna otra iglesia, con ningún otro credo? ¿Se convirtió como una especie de escondite para pederastas o propiciaba también este tipo de asuntos en la formación, por ejemplo, de sacerdotes? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos entender, Alberto? Pues mira, se trataría de un estudio más detallado, yo te diría, que de lo que tenemos, por ejemplo, durante el Concilio Vaticano II, que era pues el periodo del Vaticano en donde la Iglesia se abría al mundo, según Juan 23, no se hizo ninguna mención sobre la problemática moderna de la sexualidad, donde efectivamente hay una apertura, efectivamente, así como hay otros temas que se han ido abriendo, también la sexualidad. La Iglesia no menciona nada hasta 1967 con la Humanae Vitae del Papa Pablo VI, en que condena precisamente los anticonceptivos. Pero durante el concilio no se trata aparentemente ese asunto, cuando en realidad era uno de los temas más importantes de la humanidad en el mundo moderno. De hecho, el Papa Ratzinger, que todavía está vivo, muy enfermo, dice que en esa época
se prácticamente marginó a la Iglesia de su mensaje, cuando en realidad ya la Iglesia conocía perfectamente desde 1962 la problemática interna que tenía en materia no solo de sexualidad con respecto a abusos de niños, sino también de embarazos de mujeres que usaban anticonceptivos, de embarazos de religiosas en África y otros lugares, etcétera. Ya se tenía un conocimiento bastante profundo y claro. Lo que pasa es que no tenemos acceso a esos archivos todavía, lamentablemente, Mario. Oye, Alberto, para finalizar, pero también es una responsabilidad, por supuesto, de la Iglesia Católica. Nos dices, no hay un informe país en México y en muchos otros, pero también de las autoridades, que no han querido o no han podido abrir las puertas de la Iglesia para investigaciones judiciales. Mira, yo creo que el informe más alto es el informe del Comité de los Derechos del Niño en 2014, donde yo estuve presente. El Papa Francisco, que acababa de tomar posesión el año anterior, se negó a reformar a la Iglesia, pero te diría que un gran logro histórico sería obtener la información que la Iglesia Católica en la Santa Sede tiene de todos los casos de abuso registrados, porque estoy de acuerdo en lo que señala el informe en Francia. Unos son los casos registrados y otros son los casos reales, que siempre son más en todos los países del mundo. Y claro, en ese sentido la Iglesia tiene no solo los casos registrados a los que ha llegado a considerar como casos de abuso, sino también los casos registrados como, pues, lo que ellas llaman verosímiles y que en los países distintos llamarían presuntos delitos que pueden ser perseguibles. Sí, habría que hacer una investigación sobre la complicidad de las autoridades, pero yo te diría que la responsabilidad mayor siempre la tiene la Iglesia Católica, primero por tener un ascendente religioso ético, es decir, hay un mandato de Jesús de cuidar a los niños y luego ese mandato viene de una misión sagrada y por lo tanto los pues clérigos y los responsables a nivel de la cuidado de atención de los niños y educación de los mismos debería llevar a un respeto y a una promoción de su infancia en materia evangélica y luego humana en materia de derechos humanos y de dignidad, cosa que lamentablemente en muchos casos no ha sucedido, ¿no?